Persona en la línea, tenemos la doctora Marta Quiñones desde Puerto Rico. Ustedes saben que una de las cosas que se caracteriza Información a Desnudo es tratar de llegar a la noticia desde sus actores reales. Y bueno, Marta está lidiando con la situación de crisis en la isla y queremos que ella nos dé su opinión de por qué Puerto Rico ha llegado a esta situación de crisis, qué es lo que ha llevado a que en este momento el gobernador diga que esa deuda es impagable y que se vea un destino gris en Puerto Rico. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches a ustedes y al público que los escucha. Sí, queremos que nos dé una descripción así histórica de dónde viene esta deuda de Puerto Rico, si Puerto Rico tiene un papá rico. Bueno, por muchos años en Puerto Rico se ha vendido la idea de que tenemos un papá rico y que Puerto Rico era la vitrina del Caribe, el ejemplo a seguir de parte de las relaciones de Estados Unidos con los demás países del Caribe. Pero la realidad era otra, se vivía todo el tiempo en un sueño, en un engaño. Y desde la década del 70, que empiezan las crisis económicas frecuentes, se empezó entonces a cuadrar el presupuesto del país por medio de las deudas. Y lógicamente en este modelo de atraer empresas extranjeras y que no tengan que pagar impuestos en Puerto Rico, generó que cada vez hubiera menos dinero en las arcas públicas y se tuviera que recurrir a cobrarle a los impuestos a las personas físicas. Pero cuando las empresas empezaron a irse, cuando Estados Unidos establece los tratados de libre comercio con América Latina, que empieza a darle la misma condición que tenía Puerto Rico a los demás países, pues entonces muchas empresas se mudaron hacia los países latinoamericanos en busca de mano de obra barata, abandonaron a Puerto Rico y queda, pues, lógicamente lo que quedó fue un país que dependía exclusivamente del comercio, ¿no? Del comercio al dedal y de los servicios. Eso no da para mantener la economía de Puerto Rico a flote y mucho menos para mantener los empleos con buenos salarios para recaudar los impuestos. Doctora, y la situación agrícola, porque algo que a mí me preocupa es que yo veo que todo, usted acaba de decir eso mismo, que se dedicó al servicio y a la empresa de servicio, y el problema agrícola, Puerto Rico no es un pueblo agrícola. Puerto Rico, en ese modelo que se estableció desde la década del 40 de industrialización por invitación, se abandonó la agricultura, y se abandonó la agricultura diciendo que no éramos suficientemente grandes como para tener agricultura, pero además de eso, que los salarios que pagaban en la agricultura no eran tan lucrativos como los salarios que estaban pagando las industrias que estaban llegando, las diferentes fases industriales que ha tenido Puerto Rico. Y lógicamente, al abandonar la agricultura, se recurrió después a utilizar esas tierras agrícolas para construir viviendas, porque esa es la otra parte de los servicios. O sea, se hizo una burbuja inmobiliaria debido a que de repente la gente se vio con mucho dinero, se empezó a fomentar que las personas tomaran todo a base de préstamos, se construyeron muchas viviendas, entonces nuestras mejores tierras agrícolas pasaron a ser entonces construcciones. Wow, o sea que dejaron a Puerto Rico prácticamente en el aire, porque si las empresas ya no están, ni tampoco tiene agricultura, ¿cómo va a manejar cómo va a alimentar su población? Pues entonces el otro eslabón que nos falta es que las pocas empresas de Puerto Rico que sobrevivieron a todos estos ataques, porque hay que entender que a los empresarios puertorriqueños no les daban las mismas ventajas que a los empresarios extranjeros. O sea, los extranjeros venían y no pagaban impuestos y tenían todo, mientras los empresarios puertorriqueños tenían que pagar impuestos, tenían que pagar continuamente otro tipo de intereses, ¿no? Entonces los pocos que sobrevivieron por lo menos están dando la batalla para reconstruir a Puerto Rico. A eso se unen nuevas iniciativas que estamos estableciendo de seguir fomentando el empresarismo puertorriqueño, de manera que empecemos a ver, ¿no? a vernos hacia nosotros mismos como la alternativa de salvación para Puerto Rico. Y adicional a eso, de las pocas tierras agrícolas que logramos rescatar y que mantuvimos en reservas agrícolas, se están utilizando para producir a pequeña escala, pero en forma orgánica, ¿no? Para que entonces podamos tener rentabilidad en ese tipo de producción. Poco a poco quizás podemos construir a Puerto Rico, pero nos enfrentamos también que mientras más impuestos nos vayan colocando a
los trabajadores puertorriqueños, pues más en nuestro sufrimiento. A eso se une también que Puerto Rico tiene una relación particular a diferencia de todos los demás países de Latinoamérica, y es que nosotros tenemos entrada libre a Estados Unidos. Sí. Y en Puerto Rico la migración ha funcionado como unas puertas giratorias. Cuando las cosas están mal aquí, la gente se va para Estados Unidos. Cuando las cosas están mal en Estados Unidos, la gente regresa a Puerto Rico, o cuando las cosas están mejor en Puerto Rico, regresan a Puerto Rico por ese flujo de ir y venir sin ningún tipo de impedimento. Sí. Milagro, tiene una pregunta. Sí. Buenas noches, doctora Marta Quiñones. Le habla Milagro. Muy buenas noches. Yo quiero añadir que la crisis de la economía de Puerto Rico, yo soy puertorriqueña, también se debe al robo de los gobiernos que han pasado por las diferentes administraciones y que de alguna manera han robado el dinero, como Fortuño, que robó 70 millones a la clase de educación especial y nunca lo han enjuiciado, y otros robos de dinero que ha habido en Puerto Rico, y todos los políticos se meten dinero en el bolsillo, se siguen aumentando los sueldos en la legislatura, y la crisis en Puerto Rico sigue bajando y el pueblo sigue para atrás y en la misma pobreza. Está muy bien, o sea, otro de los elementos que ha agrandado la deuda de Puerto Rico es con las diferentes administraciones políticas por complacer, lógicamente, a la metrópolis dentro de este proceso colonial. Pues estos administradores, Estados Unidos se hizo de la vista larga ante las diferentes formas de corrupción que han existido en Puerto Rico. Se hacen proyectos de construcción, se elevan los precios. Esta elevación de los precios es básicamente por parte de la corrupción, lo cual Estados Unidos ni investiga, porque algunos son con fondos federales, pero tampoco nosotros tenemos la capacidad de investigar, porque la misma legislatura crea los procedimientos de impunidad ante cada uno de los casos que se lleva a corte. Entonces es parte también del otro problema que tenemos. Nos quieren decir ahora que el gobierno es muy grande. No necesariamente ahora el gobierno es muy grande, en un momento sí. Y entonces, lógicamente, ¿por qué creció demasiado el gobierno? Porque acomodaban a sus fieles políticos en los diferentes puestos sin importar si de verdad hacía falta o no hacía falta ese recurso humano en este momento dado. Es una serie de historias que tiene que ver con esa misma relación de Puerto Rico con Estados Unidos, esa relación colonial, y lógicamente como Estados Unidos quería demostrar que Puerto Rico era el ejemplo a seguir en América Latina, y para que no se les cayera el modelo que ellos querían seguir, que se fue copiado posteriormente con los tratados de libre comercio, ellos inyectaban dinero artificialmente a Puerto Rico y se hacían de la vista larga ante estos eventos de corrupción. Y parte del problema es que ahora tenemos que pagar la deuda. Sí. Una cosa, doctora, es que el gobernador trató de irse a la quiebra, pero Estados Unidos en Boston creo que declaró inconstitucional la ley de quiebra en Puerto Rico. Ese es el otro problema que tenemos. Básicamente, uno de los problemas principales que tenemos en Puerto Rico es un problema estructural. No tenemos soberanía económica, no tenemos soberanía política. Y cada vez que Puerto Rico se trata de hacer algún tipo de instancia económica o de instancia política para proteger a la economía de aquí y a nuestros empresarios, allá el Tribunal Supremo de los Estados Unidos nos revoca las decisiones. Y una de esas decisiones fue la ley de quiebra criolla que hicimos como política pública en Puerto Rico para que algunas de las agencias que están malas financieramente pudieran acogerse a la quiebra y renegociar la deuda. Cuando se presentó la ley, los acreedores o los bonistas la llevaron al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo dijo que no. Posteriormente se radicó un proyecto también en la Cámara de Representantes de Estados Unidos porque se dijo que eran ellos los que tenían que resolver, y recientemente también los revocaron. O sea, es parte del problema la relación política con Estados Unidos, debido a que cualquier cosa que nosotros queramos hacer para mejorar la economía nos lo revierte, y cualquier actividad política, que es la única instancia que tenemos de manejo, también nos lo revierten. Entonces, no importa hacia dónde nos queramos mover, esa falta de soberanía es parte del problema estructural que tenemos. Sí, doctora, ¿hay alguien en la línea que quiere hacerle una pregunta o un comentario? Vamos a escucharlo y después para continuar con la entrevista. Buenas noches, información al desnudo. Sí, buenas noches o buenas tardes. Ajá. Le habla Ramón.
Yo lo escuché decir como que Puerto Rico tiene un papá rico. Sí. Pero es verdad que es una nación rica, pero no se debe de desconocer que el Producto Interno Bruto de este país equivale a 18 trillones, a 17 trillones, y debe más de eso, debe 18 trillones de dólares. Sí. Es decir, el gobierno federal está imprimiendo 185 mil millones de dólares todos los meses para sostener la economía de este país. Entonces, todos los países tienen su problema. Ahora bien, yo no sé cómo Puerto Rico cayó en una deuda de 73 mil millones, un país de 3.700.000 habitantes. No sé cómo cayó en esa deuda. Ahora bien, los políticos solamente saben hablar mentira y vivir del dinero del contribuyente, porque ellos no producen nada. Ellos lo que saben gastar dinero del contribuyente. Y eso sucede en todos los países, y más en los países de Latinoamérica, que no tienen ese control, que si una persona hace un desfalco de tantos millones, quizás lo llevan a la justicia, sale suelto y no se le despoja de ese dinero que adquirieron ilícitamente. Y yo creo que, como te digo, Estados Unidos tiene un problema grave porque debe demasiado dinero. Solamente de 100 dólares que le entregan a Estados Unidos, tiene que coger 42 para pagar interés. Interés solamente, no capital. Sí. Y yo creo que todos los países, en vez de la tecnología avanzar, yo creo que van... En cuestión de economía, casi todos los países tienen problemas económicos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Doctora, ¿usted puede hacer un comentario sobre esto? Porque él hace varias preguntas ahí. ¿Por qué todos los países tienen problemas económicos? Mira, es que el modelo neoliberal que están estableciendo desde hace tiempo en las economías de los diferentes países, lo que hace es esquilmar a todos los países y fomentarle que cojan deuda, ¿verdad?, para financiar actividades cuando no lo necesitan. Entonces, es parte de ese modelo de apoderarse de las riquezas de los pueblos, esclavizar al pueblo con la deuda, tanto al pueblo en general como a cada uno individual, porque a la gente también los convencen de tomar deuda, sí, y después se las ven también iguales, ¿verdad? Entonces, ese modelo no reconoce que está fallando y empieza también a desmontar todo lo que es la política pública y lo que debe de ser el Estado, por otro tipo de actividad, que es privatizarlo todo, o sea, que el gobierno empiece a delegar hacia las diferentes entidades privadas que quieren manejar los fondos del gobierno, y hay que reconocer que hay muchas empresas que viven del gobierno. Sí. No solamente la gente recibe ayuda del gobierno, también las empresas, y en ese proceso nos han embaucado a todos. Por eso señalaba que al principio Puerto Rico fue el modelo que ellos aplicaron de cómo iban a funcionar con el resto de América Latina, y en cuanto vieron que lo podían hacer, ¿no?, y que tenían sus deficiencias, fueron corrigiendo las deficiencias, pero no en Puerto Rico. Puerto Rico era el ejemplo. Entonces, cuando empezaron a firmar los tratados de libre comercio, empezaron a darle los mismos beneficios para que todo el mundo fuera igual de próspero que Puerto Rico. Nada más observemos lo que ellos decían en la década del 80 sobre Puerto Rico, la prosperidad y la modernidad en Puerto Rico. Y todo el mundo quería copiar ese modelo, que era el modelo norteamericano aplicado en el Caribe, ¿no?, sin decirle la realidad que ese modelo estaba viviendo artificialmente desde la década del 70 tomando deuda. ¿Y cómo fue que creció la deuda de Puerto Rico? Pues todas las administraciones cuadraron el presupuesto con deuda. Y aunque hay una deuda que sí es legítima, que sirve para la infraestructura, hay otra deuda que no es legítima, que es esa deuda que se utilizó para cuadrar presupuesto y para pagar las bonificaciones de la corrupción de las personas que estaban asociadas al capital. Y eso no lo podemos negar y lo tenemos que señalar muchas veces para que los demás pueblos empiecen a apoderarse de sus economías, a apoderarse de sus espacios y a decir, nosotros tenemos que crear nuestros propios modelos. Wow, o sea, es un malestar general y no han vendido una fruta podrida.
Realmente. Eso Realmente. Una fruta podrida. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es el futuro de Puerto Rico? ¿Qué es lo que Puerto Rico puede hacer para lograr resarcirse de la situación que está viviendo? Bueno, en Puerto Rico la situación es difícil porque por muchos años, 117 años ahí de coloniaje, y psicológicamente han trabajado con el puertorriqueño para decirle que no puede hacer más nada más que depender de Estados Unidos. A todo el mundo, a toda esa gente les sorprendió ahora que Estados Unidos no los quiere ayudar, porque ellos esperaban que Estados Unidos los ayudara, que es parte de eso. Si nosotros logramos superar un poquito de ese problema del coloniaje psicológico que tenemos, lo que se debe de pedir es mayor poder político en Puerto Rico y mayor poder económico para poder entonces enderezar nuestra política y nuestras instancias. O sea, que cada vez que establezcamos una política pública, Washington no venga a revirarla, o Boston, cualquiera de los tribunales a los que lo lleven. Y cada vez que establezcamos unas instancias económicas para proteger a nuestros empresarios, tampoco nos los reviran, porque muchas de las políticas públicas que hemos hecho para proteger a esos empresarios de Puerto Rico, pueden ser extranjeros pero que viven en Puerto Rico, en Boston nos las han revirado también. O sea, nos han quitado las políticas fiscales y las políticas también que tienen que ver con cuestiones económicas. Doctora, tenemos dos personas en línea que quieren hacerle un comentario o una pregunta. Buenas noches, Información a Desnudo. ¿Quién nos habla? Hello, soy Jenny Flores. Sí, dígame. Hello, soy Jenny Flores. ¿Está en el aire? Sí, está en el aire, Jen. Sí, pues primeramente quiero darle las felicitaciones por los 4 años en el aire. Gracias. Y quiero darle gracias a los nombres, pero a todo el mundo que ha colaborado en el programa, le doy las gracias, porque eso es un oasis en el desierto, ese programa. Ahora mismo todo el mundo está viendo sal y pimienta y gordita flaca, y aquí está la información verdadera. Y quería hacer un comentario a la doctora Quiñones. Sí. Un comentario para que ella me dé me abunde esto. Cuando yo me crié yo vivo en Estados Unidos, pero me crié en Puerto Rico. Y cuando yo era joven, en Puerto Rico habían dos compañías privadas exitosas, que era el Pollo Picú, que era en ahí bonito, un pollo picú que se vendía como pan caliente. Entonces hubo una campaña con la empresa norteamericana que el pollo picú daba cáncer a los niños y que daba cáncer a las mujeres, y se cayó. Y cuando se cayó el pollo picú, y entró en el mercado el pollo Tyson norteamericano. El otro producto que había en Puerto Rico, la cerveza Corona, y una campaña norteamericana que decía que daba diarrea, se cayó la Corona y llegó la Budweiser. Eso yo le llamo un sabotaje, no sé si es industrial. Me gustaría que la doctora Quiñones me dijera algo sobre ese punto del sabotaje a nuestros productos, que ha hecho que en Puerto Rico no se produzca nada, porque no lo consumen. Todo el mundo quiere consumir los productos exportados. Gracias. Gracias, Jen. Doctora, usted escuchó parte de la técnica del capitalismo es que los oligopolios empiezan a sacar a la competencia del medio. Y ¿por qué sacar la competencia del medio? Para poder apoderarse de los mercados y posesionarse. No es lo mismo una industria de Puerto Rico con menos recursos que una industria extranjera que quiere acaparar todo el mercado. Como es ilegal hacer campañas así en contra, pues lo que ellos hacen es que divulgan información incorrecta para que entonces las industrias se caigan. Y es cierto lo que señaló el señor que llamó, el compañero, sí, que lo mismo sucedió con Corona y lo mismo sucedió con Pollos Picú, y posteriormente volvimos de nuevo a rescatar los pollos y nuevamente nos los volvieron a tumbar porque elevaron el precio del maíz que se compra en Estados Unidos y es inviable también la producción. Estamos ahora nuevamente volviendo a recuperar ese espacio, pero hay que entender que es parte de eso, de las campañas que hace el capitalismo. O sea, coge la competencia y la elimina regando rumores. Sí, fíjate, voy a hacer un breve comentario sobre el problema justamente de cómo se manejan como ellos tienen los medios de comunicación, le crean el pánico a la población. Por ejemplo, en nuestro país acabaron con todos los puercos, la fiebre porcina, pues acabaron con todos los puercos, también con los pollos, o sea, y entonces después había que exportarlo. Lo que pasa también con la misma agricultura, cuando un pueblo
que se mantiene de agricultura y acaban, los campesinos no pueden producir nada porque le cuesta más producir que comprarlo en el exterior. Pues la gente lo que hace es comprarlo en el exterior y eso es esa es la política que hasta ahora han ido llevando, pero para comprarlo se necesita dólares. Entonces, para conseguir los dólares hay que hacer préstamos. Yo no sé si yo estoy equivocada ahí, pero pienso que en esa transacción, aparte de la corrupción de los gobiernos nuestros, también están todo ese rejuego que ellos hacen. Estás en lo cierto, esa es parte de la cadena de cómo ellos funcionan y lógicamente introducen sus productos a precios más bajos, lo que se le llama el dumping en economía, y entonces encarecen los del país, eso se va a ajuste y después suben los precios nuevamente, ¿no? Cuando no tienes competencia. Sí, eso, me gustaría que dieras un mensaje final. Realmente te damos las gracias, doctora, porque ha estado bien claro todo lo que nos ha dicho. Todo el mundo puede entender eso, aunque tenemos una llamada, creo que alguien está tratando de llamar, pero me gustaría que diera un mensaje final para la persona que nos está escuchando. Y por último, en cierta manera quería que situara un poco el problema de Grecia. A Grecia se le está, aunque tú lo dijiste, usted lo dijo ahorita, de que Estados Unidos está limitando todo tipo de ayuda o política que quiera desarrollar Puerto Rico. Por eso, por ejemplo, no van en ayuda, como han hecho en otros pueblos que han ido en ayuda los bancos a nivel internacional. Pero podríamos decir que la situación de Grecia y la de Puerto Rico tienen cierta similitud. Tienen cierta similitud, a diferencia de que Grecia es un país independiente y puede recuperar su soberanía económica cuando ellos deseen, ¿verdad? Y pueden establecerla. Esa es la diferencia que tiene Puerto Rico y Grecia. Pero es que le están vendiendo a todos los países el mismo modelo neoliberal y lógicamente cuando tú coges cada uno de los elementos que te van recomendando, desde las privatizaciones hasta eliminar los derechos laborales, a la larga lo que vas a ver es todo lo que vimos en Grecia. La gente sin dinero, los ancianos sin su retiro, sin poder comprar las cosas. O sea, todo ese desbarajuste social que en Grecia, que tienen todavía su personalidad bien íntegra y no son una colonia, pues lógicamente la gente se apoderaron de sus espacios y elevaron un gobierno diferente para que los defendiera. Y fueron a una votación para decirles no queremos más neoliberalismo, no queremos más negociaciones de ustedes y mucho menos los rescates que hacen, porque hay que tener cuidado con los rescates. Muchos de los rescates tienen colaterales y colaterales van desde que te abusan contigo en la parte militar o en la parte económica. O sea, son dos elementos que van atados y que lógicamente también destruyen a los pueblos. El llamado es a unirnos a todos como pueblo, luchar y lógicamente el caso de Puerto Rico, que aunque es particular, tenemos que ayudar a que todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas entiendan que hay que salir del coloniaje para poder ser un país libre, soberano y a la misma vez recuperar la libertad y la solidaridad para todo Puerto Rico. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes y siempre a las órdenes. Sí, gracias. Bueno, ahora